Buen día, hoy le venimos a hablar sobre la extinción de las obligaciones, los elementos esenciales del contrato y las clasificaciones de los contratos. Primero vamos a comenzar hablando de lo que son las extinciones de las obligaciones. Las extinciones de las obligaciones parten de su naturaleza de un hecho positivo, es decir, dar, hacer o prestar, y de un hecho negativo de no hacer. Para ello es necesario que el deudor cumpla con todas las condiciones puestas en una relación jurídica por el acreedor, para así poner fin a la extinción de esta obligación. Dentro de la extinción de las obligaciones parten distintas consecuencias jurídicas. Una de ellas es cuando el acreedor posee y recibe aquello que tiene por derecho. Y otra consecuencia jurídica dentro de la extinción de las obligaciones es cuando el obligado es liberado de su débito. Es decir, el deudor se despoja de esa obligación. Dentro de la extinción de las obligaciones hay diferentes tipos de extinciones. Uno de ellos es el pago, uno de los más importantes dentro de la ramificación de la extinción de las obligaciones, ya que nos define en el artículo 1283 del Código Civil venezolano, nos define como solución para extinguir la obligación. Pasamos a la novación. La novación nos habla de que dentro de ella se basa en determinar y construir una obligación nueva, sin desprenderse del objeto que estaba dentro de esa relación jurídica, creando así la transformación de las obligaciones. Es decir, se cambian las obligaciones, mas no el objeto dentro de esa relación jurídica. La delegación. Cuando hablamos de la delegación, es la virtud de una persona en delegar un tercero dentro de una relación jurídica para que se encargue de extinguir o de emplear diferentes delegaturas para dentro de esa obligación. La compensación. La compensación son dos personas deudoras entre sí mismos que llevan como características importantes como acreedores y deudores, que a su vez estas van determinadas por el Ministerio de la Ley, es decir, a través de toda la rama de ley dentro del procedimiento civil, que van a determinar la compensación para poder fluir y así extinguir las dos deudas, tanto del acreedor como la del deudor. La remisión. La remisión nos habla de la renuncia a exigir una obligación, es decir, aquella virtud o actitud que posee el acreedor en remitir y exigirle al deudor esa obligación. Es decir, el deudor le da fin a esa obligación. La prescripción. Liberarse de una obligación. Es cuando se cumple una prescripción, es que ambas partes cumplen con todas las condiciones y obligaciones dentro de esa relación jurídica y ponen fin a esta obligación. De esto nos habla, nos señala en el artículo 1952 del Código Civil venezolano. Por otra parte, pasamos a lo que son los elementos esenciales del contrato. Antes de hablar qué son los elementos esenciales del contrato, creo que debemos definir primero qué es un contrato. Muy bien, un contrato es una herramienta esencial fijada por el hombre para satisfacer sus necesidades. A su vez, el contrato
es un acto jurídico, que va dentro de la vida económica y social, que va a definir pautas y condiciones para que éstas puedan darse dentro de un orden jurídico específico llevadas por las partes. Sin el contrato, ni la vida económica ni la vida social existieran. Muy bien, pasamos a lo que es los elementos esenciales del contrato, como son el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Qué es el consentimiento? Muy bien, el consentimiento es la virtud de las personas a la hora de poseer un fin común dentro de un contrato social. Asimismo, está dentro de los elementos esenciales del contrato el objeto. El objeto es aquello que en la cual las partes cumplen con ciertas condiciones y ciertas características que van a llevar como objeto este contrato. Por otra parte, tenemos lo que es la causa. La causa es mayormente para que se dé la causa dentro de un contrato. Es importante que ésta cumpla con ciertos requisitos. El contrato debe ser lícito, punible y determinable. Es decir, si el contrato no cumple con estas condiciones, es cuando ahí la causa se opone y el contrato es nulo, así como lo señala en el artículo 155, que nos habla del objeto y la causa. Por otra parte, sin estos tres elementos esenciales del contrato, el contrato es nulo y a su vez no posee carácter jurídico. ¿Cómo se anula un contrato? Muy bien, los contratos se anulan, según el artículo 1142, se anulan por incapacidad de las partes y de vicios dentro del contrato. Estos nos tipifica el artículo 1142 del Código Civil venezolano, quien nos habla a la hora de cómo se debe establecer una anulación de un contrato. Muy bien, pasamos a la clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos. Dentro de la clasificación de los contratos encontramos lo que son los unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales, como sabemos, son aquellos que son basados mutuamente, es decir, una persona posee las características unilateralmente para fijar las pautas y las condiciones y el reglón jurídico de ese contrato. Las bilaterales son aquellas que se llevan por dos partes, es decir, un acreedor y un deudor. Estos van a fijar las pautas y las condiciones de este contrato. Dentro de la clasificación de los contratos, la clasificación bilateral se encuentra tipificada en el artículo 1134 del Código Civil venezolano, quien nos habla sobre los contratos bilaterales. Por otra parte, encontramos la clasificación dentro de la clasificación por sujeto, que pueden ser onerosos o gratuitos. En Venezuela, a los gratuitos se le llama aleatorios, quienes están tipificados en el artículo 1136. Onerosos son todos aquellos que son débilmente hechos por voluntad propia de las mismas personas. Y los gratuitos son los que llamamos donaciones
donaciones, contratos de vivienda, contratos de arreglo de herencia, es lo que llamamos los contratos gratuitos. Por el efecto, tenemos los jurídicos, por el efecto jurídico tenemos los obligatorios y los resolutorios. Por el efecto jurídico hablamos de los obligatorios, el contrato que debe de cumplir con todas las condiciones y toda aquella relación jurídica de obligaciones, en la cual, si estas no se cumplen, van a llevar ciertas consecuencias dentro del Ministerio de Ley que van a proceder a obligar que estas condiciones y obligaciones se cumplan de lo que se estableció anteriormente por las partes dentro del contrato. Las resolutorias son aquella parte final en la cual distintas jurisdicciones jurídicas van a influir dentro del contrato para resolver o simplemente extinguir el contrato. Por otra parte, encontramos lo que son los contratos individuales y colectivos. Los contratos individuales son todos aquellos que son provenientes en sí por personas, por la actitud de una persona, es decir, solamente es un contrato que posee y que va a emprender una persona. Y las colectivas son aquellos contratos que llamamos por sociedad, que son más de dos personas que integran como partes firmantes de este contrato. Que la mayoría de las personas, si están de acuerdo en refirmar un contrato, así haya uno en desacuerdo, ese contrato se aprueba. Muy bien, dentro de esa fue nuestra exposición del día de hoy sobre qué son las extinciones de obligaciones, los elementos esenciales del contrato y las clasificaciones de los contratos. Para ustedes le hablo, Gerson López.